En este video te enseñaré una forma súper fácil para formular y nombrar los óxidos, que es uno de los 4 tipos de los compuestos inorgánicos. En este te invito a que visites mi canal y me ayudes a crear más contenido educativo, suscribiéndote y compartiendo todos los videos. En este primer ejemplo tenemos que hay que escribir la fórmula molecular indicando los estados de oxidación para cada uno de los siguientes compuestos químicos. En este caso, para nombrarlos, utilizaremos la nomenclatura tradicional, que dice que teniendo en cuenta los estados de oxidación del elemento metálico, el elemento no metálico que acompaña al oxígeno, hay que utilizar unos prefijos y unos sufijos. Entonces, cuando el elemento que acompaña al oxígeno, ya sea metálico o no metálico, tiene un solo estado de oxidación, se coloca la palabra óxido seguido del nombre del metal o del no metal. En este caso, el óxido de cadmio es un elemento metálico que tiene un solo estado de oxidación. Por lo tanto, el cadmio, el óxido de cadmio se nombra colocando la palabra óxido seguido del nombre del metal, en este caso, que es el cadmio. Pero cuando el elemento que acompaña al oxígeno tiene dos estados de oxidación, entonces se utilizan unos prefijos y unos sufijos. En este caso, cuando tienen dos estados de oxidación y se utiliza el estado de oxidación menor, sí se coloca o se usa el sufijo oso. Pero cuando tiene o cuando reacciona con el estado de oxidación mayor, se utiliza el sufijo ico. Por ejemplo, el óxido ferroso o el óxido férrico. Cuando el elemento tiene 3 estados de oxidación, por ejemplo, hasta 5, entonces aquí hay que utilizar unos prefijos y unos sufijos. Por ejemplo, el prefijo para el menor estado de oxidación es hipo, con el sufijo oso. Para el estado de oxidación que le sigue, solo se utiliza el sufijo oso. Para el estado de oxidación que le sigue, solo se utiliza el prefijo ico. Para el estado de oxidación que le sigue, se utiliza el prefijo per y el sufijo ico. Y para el estado de oxidación que le sigue, que sería el quinto, sería el prefijo hiper, seguido del sufijo ico. Por ejemplo, el cloro tiene 4 estados de oxidación. Entonces, para el menor estado de oxidación sería óxido hipocloroso. Para el que le sigue sería el óxido cloroso. Para el que le sigue sería el óxido clórico. Y para el estado de oxidación mayor sería óxido perclórico. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a crear la fórmula molecular para este primer ejemplo, que sería el óxido hipocloroso. En este caso, si nos damos cuenta, este nombre o esta nomenclatura tiene el prefijo hipo y el sufijo oso. ¿Eso qué quiere decir? Que el yodo está reaccionando con el estado de oxidación menor. Si buscamos en la tabla periódica, los estados de oxidación del yodo pueden ser más o menos 1, 3, 5 y 7. Entonces, para este caso, el estado de oxidación con el que el yodo reacciona sería 1. Entonces, procedemos a realizar la fórmula molecular del óxido hipoyodoso. Entonces, como tiene la palabra óxido, se coloca el oxígeno, el símbolo, y el símbolo del yodo. Entonces, el oxígeno, cuando forma óxido, siempre reacciona con los estados de oxidación de -2. Y en el caso del yodo, está reaccionando con el estado de oxidación menor, que sería de +1. Entonces, la sumatoria de los estados de oxidación en una molécula neutra siempre tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, para que esto quede neutro, entonces yo tengo que buscar un número que al multiplicarlo con +1 me dé +2 y al restarlo con -2 me dé 0. Ese sería el 2. Se lo coloco al yodo. 2 por +1 me da +2. -2, 0. Esta sería la fórmula molecular del óxido hipoyodoso.
Es importante recordarles que al momento de crear fórmulas moleculares, siempre se colocan primero los elementos electropositivos y luego los elementos electronegativos. En este caso, el elemento electropositivo es el yodo porque tiene carga positiva y el elemento electronegativo es el oxígeno porque tiene carga negativa.